Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar a describir los huesos del miembro inferior y vamos a iniciar con el hueso coxal. El hueso coxal es un hueso plano que va a presentar para su estudio dos caras, va a presentar cuatro bordes y va a presentar cuatro ángulos. Desde el punto de vista embriológico, como vemos en esta imagen del libro de Netter, va a estar formado por tres porciones. La primera porción se va a denominar porción ilíaca. Esta porción se va a llamar porción isquiática y esto correspondería al pubis. Eso nos permite entender que al momento de estudiarlo, pues vamos a estudiar estas tres porciones del hueso, que bueno, posterior al nacimiento y cumpliendo su etapa de osificación, pues van a formar un hueso único, que como mencionamos, pues es un hueso plano, al que se le van a estudiar dos caras. Esta imagen nos está mostrando la cara externa del coxal y vamos a enumerar las diversas estructuras que se van a estudiar en la misma. La primera de ellas, y resalta una cavidad que se va a llamar cavidad acetabular. Esta cavidad acetabular es análoga a la cavidad glenoidea de la escápula y bueno, de igual forma se va a articular con la cabeza femoral y va a formar una articulación que corresponde a la articulación de la cadera o articulación coxofemoral con las mismas características que la articulación del hombro, siendo una articulación en artrosis. De esta resalta la presencia de dos porciones, una que corresponde a una porción en forma de una semiluna, que corresponde a la parte articular de la cavidad acetabular, la que se articula directamente con la cabeza femoral, y una parte en forma cuadrilátera que corresponde al trasfondo de la cavidad acetabular y pues es una parte no articular. Esta parte no articular, por su vista interna, corresponde a la pared lateral de la pelvis verdadera. Si observamos, vamos a darnos cuenta que esta cavidad va a estar rodeada por un borde que se va a llamar borde acetabular o también denominado ceja cotiloidea, que va a prestar la inserción de una estructura fibrocartilaginosa llamada labrum acetabular, en donde se va a encontrar, o cuya función, perdón, va a ser ampliar la cavidad acetabular para recibir la cabeza femoral. Y bueno, hablando un poquito más acerca de este labrum, esta estructura fibrocartilaginosa, al momento de que pasa por esta superficie que corresponde a los vértices de esta semiluna, que se va a denominar escotadura isquiopubiana, este labrum acetabular va a pasar en forma de un puente. Esta línea verde me está esquematizando el labrum acetabular, que al momento de pasar por esta escotadura va a pasar en forma de puente y va a formar un ligamento que se llama ligamento transverso del acetábulo y va a formar ahí un túnel osteofibroso para el paso de vasos que van en dirección a la cabeza femoral. Como número 4, perdón, vamos a tener un canal o surco que se va a llamar surco supraacetabular, que nos va a marcar el origen de un músculo que se llama recto femoral anterior, que forma parte del cuádriceps femoral. Por arriba de este surco vamos a encontrarnos la porción ilíaca, que va a recibir el nombre de fosa ilíaca externa o también fosa glútea, por prestar origen a tres músculos, que son los músculos glúteos. De atrás hacia adelante sería el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Y bueno, los orígenes de estos músculos en esta fosa ilíaca están marcados por unas crestas, que son las crestas glúteas, que dividen esta fosa subdividen esta fosa ilíaca externa en sitios rugosos para el origen de los músculos antes mencionados.
Por debajo de esta fosa nos vamos a encontrar nosotros lo que corresponde a la tuberosidad isquiática. Esta tuberosidad isquiática es muy gruesa, es robusta, es muy rugosa porque presta origen a un grupo de músculos denominados músculos isquiotibiales, que pues son músculos que se localizan en la celda posterior del muslo y también va a tener el origen del músculo aductor magno, que forma parte de la celda medial del muslo, y pues de uno de los músculos pelvitrocanterios denominado gemelo inferior y cuadrado femoral. Muy bien, eso sería lo que vamos a estudiar nosotros en la cara externa del coxal. Si nos vamos nosotros a la cara interna del coxal, vamos a estudiar varias estructuras, pero antes de hablar de esas estructuras, me gustaría que observáramos nosotros esta diapositiva para que entendamos que el hueso coxal hacia atrás se va a articular con el sacro, formando una articulación denominada articulación sacroiliaca, una articulación diartro-anfiartrosis, con características de los dos tipos de articulaciones, de una articulación de artrosis con una cápsula articular pequeña, una pequeña sinovial, ligamentos propios y características de una articulación anfiartrosis, que serían pues ligamentos periféricos, como los ligamentos sacrociáticos o sacrotuberoso y sacroespinoso, que más adelante se van a mencionar. Y hacia adelante vamos a ver que el pubis se articula con el pubis del lado opuesto por medio de una articulación cartilaginosa denominada sínfisis del pubis. Y bueno, de esta forma se va a eh, estructurar lo que conocemos como pelvis. Entonces, de la superficie interna del coxal, vamos a resaltar nosotros la presencia de una línea en forma de arco, que se le llama línea arqueada o línea arcuata, que nos permite dividir la superficie interna o la cara interna del coxal en dos porciones. Una porción superior que contribuye a formar una pelvis, que se le va a denominar pelvis mayor o pelvis falsa o pelvis abdominal. Los términos que estamos nosotros mencionando son porque se alojan vísceras abdominales, perdón, como por ejemplo del lado derecho tendríamos el ciego y el apéndice, parte inicial del intestino grueso, y del lado izquierdo tendríamos nosotros el colon sigmoide. Entonces, esas vísceras son vísceras abdominales, no son vísceras pélvicas, por eso se le va a llamar pelvis falsa, y que bueno, va a estar tapizada, esta superficie, esta fosa ilíaca interna, va a estar tapizada por el músculo ilíaco. Y por debajo de esta línea arqueada o línea inominada se va a encontrar una pelvis denominada pelvis verdadera, que es más estrecha que la pelvis falsa, y se le llama pelvis verdadera o pelvis menor porque contiene vísceras pélvicas. ¿Sí? Entonces, bueno, teniendo nosotros este preámbulo, ahora sí vamos a observar una vista de la cara interna del coxal, en donde vamos a señalar aquí el número 1, que sería la línea arqueada o línea arcuata. Tendríamos el número 2, que sería la fosa ilíaca interna, que forma parte de la pelvis falsa o pelvis mayor. Como número 3 tendríamos una superficie articular, llamada también superficie auricular del coxal, a través de la cual se articula con el sacro. El número 4 veríamos la tuberosidad ilíaca, donde se insertan ligamentos sacroiliacos posteriores y también algunos fascículos de los músculos erectores de la columna. Como número 5 tenemos esta superficie cuadrilátera, que corresponde por su cara externa, corresponde al fondo de la cavidad acetabular y corresponde de igual forma a la pared lateral de la pelvis, que en estado fresco va a estar
cubierta por el músculo obturador interno, que bueno, si nos vamos nosotros hacia adelante, vamos a observar el foramen obturador. En estado fresco, este foramen obturador va a estar cerrado por una membrana que se va a llamar membrana obturatriz y que va a permitir la formación de un pequeño canal denominado canal subpubiano que va a permitir el paso de vasos y nervio obturador. De igual forma, en estado fresco, por su cara interna va a estar cubierta por el músculo obturador interno, que sería así. Va a cubrir también parte de la superficie cuadrilateral del coxal y va a tener su salida por esta pequeña escotadura que se llama escotadura ciática menor. Eso sería la cara interna del coxal. Ahora, vamos a estudiar nosotros el borde, perdón, anterior del coxal y vamos a observar esta vista inferior del coxal, donde vamos a ir señalando varias estructuras importantes. Como número uno, tenemos la espina ilíaca anterosuperior. Esta espina ilíaca anterosuperior es importante porque nos va a marcar el origen de dos músculos. Uno de ellos se llama tensor de la fascia lata y otro músculo se va a llamar sartorio. Estos dos músculos, como lo vemos en esta vista anterior del muslo, van a tomar su origen en la espina ilíaca anterosuperior. Como número 2, vamos a tener nosotros una escotadura sin nombre, escotadura innominada, que nos va a permitir que por ella atraviese este nervio, que bueno, la nomenclatura anatómica antigua le llamaba nervio femorocutáneo, ahora le llamamos nervio cutáneo femoral lateral. Tenemos aquí nosotros el punto número 3, que sería una segunda espina, que sería la espina ilíaca, anteroinferior. Esta espina ilíaca anteroinferior es importante porque marca el origen de uno de los tendones del músculo recto femoral anterior. Uno de los tendones tomó su origen en el canal supracetabular y otro pues toma su origen en la espina ilíaca anteroinferior. Nótese que estos músculos son músculos de la región anterior del muslo. Ok, vamos a ver nosotros ahora que existe una depresión grande. Esta depresión grande, que le podemos llamar nosotros canal muscular, sirve para que por ella se deslice un músculo que se llama iliopsoas. Y bueno, ese músculo iliopsoas lo vamos a ver nosotros aquí. Está formado por dos porciones, una porción ilíaca y el psoas que toma sus orígenes en la columna lumbar. Van a unirse, van a deslizarse por el borde anterior del coxal y bueno, cabe mencionar que este músculo, si nosotros lo observamos en esta imagen que le llama psoas ilíaco o iliopsoas, va a estar envuelto por una fascia que se llama fascia, pues la fascia del músculo iliopsoas y dentro de su fascia va a viajar un nervio que bueno, aquí le llaman nervio crural, pero le vamos a llamar nosotros también nervio femoral. ¿Sí? Nos vamos ahora a esta imagen y nos vamos a dar cuenta que como punto número 5 existe una elevación que se va a llamar eminencia iliopúbica o eminencia iliopectínea. Esa eminencia iliopúbica es importante porque en ella se inserta un tabique fibroso proveniente del ligamento inguinal que se va a llamar cintilla iliopúbica o cintilla iliopectínea. Esta formación fibrosa que la vemos extendida del ligamento inguinal, que bueno, el ligamento inguinal lo vamos a pintar de color amarillo, es todo este de aquí. Vemos que de este ligamento se desprende esta formación, se inserta en la eminencia iliopúbica y permite dividir el borde anterior del coxal en dos porciones. Una porción lateral, que le vamos a llamar nosotros laguna muscular, por encontrarse el músculo iliopsoas, y una porción medial
que le vamos a llamar anillo crural o anillo femoral. Muy importante porque aquí se presenta uno de los puntos débiles de la pared abdominal para la formación de hernias femorales. Este anillo va a estar formado por los siguientes partes. Vamos a utilizar el color azul y ponemos número 1, cintilla ilopectinea, número 2, ligamento inguinal, número 3, va a tener este ligamento que se llama ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat, que es una prolongación del ligamento inguinal. Y como número 4, este ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat cubre una cresta que se llama cresta pectínea, que está en el borde anterior del coxal, y va a formar un ligamento que se llama ligamento de Cooper. Ligamento de Cooper. Entonces, tenemos como número 3 el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat, y número 4 tenemos el ligamento de Cooper, ¿sí? O ligamento pectíneo. Y de esa forma queda estructurado el anillo crural o anillo femoral, en donde vemos que a través de él se deslizan pues la arteria femoral, que es continuación de la arteria ilíaca externa, arteria femoral común. Vemos la vena femoral común, vemos un espacio que es un espacio celuloso que está aquí pintadito está rayado, donde le pone aquí el término de septo crural, es un espacio celuloso. Y por último, vemos un pequeño ganglio que se llama ganglio de Cloquet, ¿sí? Es un ganglio inguinal profundo. Y bueno, aquí podemos establecer nosotros la mnemotecnia de Nabel. ¿Por qué Nabel? Nervio femoral, que aunque está por fuera del anillo femoral, bueno, lo utilizamos para recordar que también se localiza ahí. Por dentro, por dentro de este anillo se encuentra la arteria femoral común, la vena femoral común, el espacio celuloso y el linfático, que es el ganglio de Cloquet. Bueno, todo eso vamos a ver su importancia en un momento. Y bueno, todo lo que comentamos es respecto a esa eminencia que se llama eminencia iliopúbica, donde se inserta la cintilla del mismo nombre. Y bueno, como punto número 6, veríamos nosotros una pequeña cresta que se llama cresta pectínea, que ya la habíamos mencionado, en relación con en relación con el ligamento de Cooper, y la cresta pectínea sería este de aquí, sería el número 6. La cresta pectínea, veríamos una pequeña superficie triangular, número 7, que marca el origen del músculo pectíneo, que bueno, ese músculo pectíneo se le llama así por la forma de peineta que tiene. Si nosotros lo señalamos en esta imagen, véanlo, este sería el músculo pectíneo. Si retiráramos nosotros al sartorio aquí, perdón, al recto femoral y al tensor de la fascia lata y al iliopsoas, veríamos al pectíneo con esta morfología. ¿Sí? Muy bien. De los detalles que acabamos de mencionar, son importantes porque contribuyen a formar una región anatómica denominada triángulo de Scarpa, formada lateralmente por el músculo sartorio, que sería este, sería formada medialmente por un músculo, que sería este, que se le va a llamar aductor largo, se le va a llamar aductor largo, y vamos a tener nosotros a este, que sería el ligamento inguinal, aquí le llama arcada crural, ligamento inguinal, y bueno, ahí se está formando el triángulo de Scarpa. ¿Qué vamos a ver en el triángulo de Scarpa? En el piso vamos a ver este músculo iliopsoas y al músculo pectíneo. Sí, ese sería el triángulo de Scarpa, la forma en la que se va a estructurar. Y bueno, ya lo veríamos aquí, miren.
Veríamos nosotros aquí al músculo sartorio, vemos al músculo aductor largo, vemos al ligamento inguinal, vemos al iliopsoas, vemos al pectíneo. Son los músculos que están formando parte de ese triángulo de triángulo femoral o triángulo de escarpa, y vemos el nabel. Miren, nervio femoral, arteria femoral común, vena femoral común, espacio celuloso y linfático. Aprovechamos la imagen para identificar el nervio cutáneo femoral lateral, que es este de acá. Muy bien, nos vamos a ir ahora a una vista posterior del coxal, porque vamos a identificar varias cosas importantes. Vamos a ver, número 1, una espina ilíaca posterior-superior. Número 2, vemos una escotadura que no tiene nombre. Número 3, vemos la espina ilíaca posterior-inferior, y vean ustedes que hay analogía con lo que estudiábamos en el borde anterior. Una espina ilíaca antero-superior, una escotadura inominada y una espina ilíaca antero-inferior. Vemos ahora nosotros como número 4 una escotadura que se llama escotadura ciática mayor. Como número 5 vemos una espina que se llama espina ciática. Número 6, escotadura ciática menor. Y número 7, la tuberosidad isquiática. Observando nosotros una vista de la región posterior y del borde posterior del coxal, vamos a poder identificar estas dos espinas ilíacas posteriores, que van a servir para el origen de los músculos erectores de la columna, para el músculo glúteo mayor y para estos ligamentos muy importantes que se van a llamar ligamentos sacrociáticos. Este ligamento, que tiene forma de un reloj de arena, se le va a llamar ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, y este ligamento que estoy viendo aquí se le va a llamar sacroespinoso. Y bueno, esos ligamentos en un momento vamos a ver su importancia. Vemos nosotros la escotadura ciática mayor, que sería esta de aquí. Esta escotadura ciática mayor es cerrada por la articulación sacroiliaca y es cerrada por el ligamento sacroespinoso, formando un foramen que se le va a llamar foramen ciático mayor. Ese foramen ciático mayor permite el paso de vasos y nervios glúteos superiores, vasos y nervios glúteos inferiores, que aquí solamente esquematizaban a la arteria glútea inferior, el importante nervio ciático. Aquí nos esquematiza el nervio cutáneo posterior del muslo y vasos y nervios pudendos internos. Y pues también se nos esquematiza este nervio, que es un nervio común para el músculo gemelo inferior, que sería este de aquí, y el músculo cuadrado femoral, que es este de acá. Si nos vamos un poquito más para abajo, vamos a ver la inserción del ligamento sacroespinoso, precisamente inserto en la espina ciática, y esa espina ciática tiene también en sus caras las fibras de los siguientes músculos. Por fuera está originándose este músculo que se llama gemelo superior, y por dentro un músculo que se llama elevador del ano. Vemos ahora nosotros la escotadura ciática menor, que sería esta de aquí, y esa escotadura ciática menor permite el paso de este músculo que se llama obturador interno y permite que los vasos y nervios pudendos internos que salieron por la escotadura ciática mayor se introduzcan a la pelvis por la escotadura ciática menor. Y bueno, vemos también nosotros aquí en la imagen el tendón, los tendones de origen de estos músculos, que son los músculos isquiotibiales. Recuerden que los músculos isquiotibiales son músculos
pertenecientes a la región posterior a la región posterior del muslo. ¿Ok? Bueno, vamos a quitar entonces la imagen y vamos a eh, mencionar el borde superior del coxal. Borde superior del coxal es este. Si lo ven, es rugoso, tiene dos labios, este sería su labio externo, el labio interno no se ve, y un intersticio rugoso que se ve ahí, en el cual se van a encontrar los músculos anchos del abdomen. Y bueno, vamos a poner una imagen del libro de Netter, donde observamos cómo en el borde superior del coxal se encuentran estos tres músculos. De afuera hacia adentro sería el músculo oblicuo externo, este sería el oblicuo interno y este sería el transverso abdominal. Músculos anchos del abdomen que toman sus inserciones en el borde superior del coxal, también llamado cresta ilíaca. Muy bien, borde inferior del coxal, borde inferior del coxal, vamos a poder identificar nosotros aquí que el pubis va a originar un pequeño ramo que se va a llamar ramo descendente, sería este de aquí. Vamos a ver un ramo ascendente que está originando la tuberosidad isquiática, va a formar una articulación sin artrosis que va a denominarse, o bueno, la articulación no, la formación va a ser la rama isquiopubiana. Esa rama isquiopubiana es importante porque presta origen a músculos de la celda medial del muslo, como sería el músculo aductor magno. Aparte de eso, vamos a poder observar en una vista inferior, que sería esta, vamos a poder observar que en el borde inferior de la rama isquiopubiana se va a insertar esta fascia, que se llama fascia perineal superficial, fascia perineal superficial, y vamos a ver nosotros la inserción también de los cuerpos cavernosos del pene y del clítoris, que son formaciones eréctiles del pene o el clítoris. Y bueno, en esta imagen podemos visualizar, podemos visualizar cómo estas formaciones eréctiles están insertas en el borde inferior del coxal.